Durante todo el día realizamos una serie de tareas en casa, como encender la tele, calentar la comida en el microondas, jugar al play o incluso escuchar música o leer antes de dormir. Que realizamos casi sin pensar cómo se producen. Sabemos que la electricidad es el motor que las mueve, pero ¿de dónde procede la electricidad? El viaje desde donde se produce hasta nuestros hogares es muy largo. A través de grandes torres, la electricidad se va transportando hasta llegar a nuestros hogares y su procedencia es toda una incógnita para nosotros. Nos suenan nombres como centrales nucleares, solares, eólica, pero la lista es mucho más amplia. En este vídeo vamos a hablar de los distintos tipos de centrales con los que se genera ese duende invisible pero imprescindible en nuestras vidas hoy en día. Vamos a comenzar explicando una serie de centrales que producen electricidad mediante el movimiento de un conjunto turbina-generador. La turbina gira gracias a la acción del vapor de agua. La diferencia entre ellas radica en cómo se produce ese vapor de agua. Y en ese sentido encontramos las térmicas de combustión, térmicas solares, centrales de biomasa y geotérmicas. Vamos a comenzar con las centrales térmicas de combustión. Estas centrales se basan en quemar combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo o gas natural, generando grandes cantidades de calor que permiten calentar ese agua y producir que hablábamos anteriormente. Consecuencia de esa combustión es la generación de gases a la atmósfera, responsables del efecto invernadero. De estos tres combustibles, el carbón es el menos usado, dado que al ser sólido genera residuos tanto gaseosos como sólidos, mientras que el más usado hoy en día es el gas natural, dado que es el más limpio de los tres. Las centrales nucleares quizás sean las que más controversia generan de todas las centrales de producción eléctrica. Las nucleares se basan en un proceso de fisión de átomos. En la diapositiva podemos ver cómo un neutrón impacta contra un átomo de uranio, generándose en el proceso dos átomos radiactivos de bario y kriptón y dos neutrones. Esos neutrones nuevamente vuelven a bombardear el átomo de uranio, generándose de esta manera una reacción en cadena que finalizará una vez que se haya agotado el combustible. Como fruto de ese proceso se genera una gran cantidad de energía que es utilizada dentro del reactor para producir vapor de agua, que será nuestro elemento impulsor del sistema turbina-generador productor de la energía eléctrica. En consecuencia, en este proceso se libera a la atmósfera vapor de agua. Sin embargo, se produce una gran cantidad de materiales radiactivos consecuencia del proceso de fisión. Esos materiales radiactivos son considerados como el gran problema medioambiental que presentan las centrales nucleares, dado que su poder continúa durante muchos años y ha de ser convenientemente eliminado para evitar un desastre medioambiental. Las centrales térmicas solares producen vapor de agua mediante el uso de una fuente de calentamiento natural como es el sol. Para ello debemos disponer de muchos espejos orientados, todos ellos hacia un punto concreto de una torre. Esos espejos reciben el nombre de heliostato. Las temperaturas que se alcanzan al reflejar todos ellos son suficientes para evaporar el agua y en consecuencia producir nuestro deseado vapor que moverá la turbina. Es un sistema con gran eficacia, pero claro, solamente será rentable cuando el número de horas de sol al año sea lo suficientemente alto. Otro tipo de centrales son las centrales de biomasa. Esas centrales se basan en aprovechar un residuo normalmente agrícola o forestal que iba a ser eliminado de todas formas. Ese es el concepto de biomasa. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, ramas de árboles, hojas de árboles, una serie de elementos que en la poda, tanto en agricultura como a nivel forestal, iban a ser eliminados y quemados normalmente y que en esta ocasión pueden ser reutilizados para ser quemados de forma controlada. Y en este tipo de centrales lo que se hace es utilizar el calor procedente de la combustión para la producción de vapor de agua y en consecuencia generar el movimiento turbina-generador del cual hemos comentado anteriormente en las otras centrales.
Para finalizar, vamos a hablar de las centrales geotérmicas como la última opción a la producción de electricidad mediante el movimiento turbina-generador. Las centrales geotérmicas son las menos utilizadas a nivel de producción de agua. ¿Por qué razón? Pues la razón es muy sencilla. Necesitamos calentar el agua con el calor interno de la Tierra. ¿A qué distancia se encuentra ese calor interno? Ahí está un poco la clave de estas centrales. Son sistemas que solamente serán rentables cuando el calor terrestre se encuentre suficientemente cerca de la superficie como para calentar el vapor de agua y alcanzar unas temperaturas elevadas sin necesidad de realizar una instalación o una profundidad de esa instalación suficiente, ¿vale? Por lo tanto, son centrales que solamente se pueden utilizar en zonas muy concretas del planeta, que normalmente se corresponden con zonas con una actividad sísmica elevada, existencia de géiseres, etc. En resumen, es una central muy limitada. Y ya con esto hemos finalizado todas las centrales de generación de electricidad mediante la producción de vapor de agua. En los siguientes vídeos podremos ver cómo podemos producir electricidad mediante otros sistemas que no generan vapor de agua. Pero eso ya será en otra ocasión. Así que nada, hasta luego.